En la cena de Acción de Gracias, justo enfrente de mi hijo de 6 años, mi papá me gritó en la cara: «Ese mocoso apestoso no tiene derecho a llamarme abuelo». ¿Me oyes? Mi hijo estaba sentado en el suelo de madera, tocándose el bulto hinchado en la frente. No estaba llorando. Solo se giró para mirarme. Su voz era tan pequeñita. «¿Apesto, mamá?» ¿Y yo? Yo me quedé ahí parado como un idiota. Mis piernas no se movían. No pude sacar ni una sola palabra. Mientras tanto, mi papá abrazaba a sus otros 2 nietos, riendo y hablando como si fuera solo otro día normal. Pero el karma siempre vuelve. 2 años después, todo cambió de formas que nadie vio venir, ni siquiera yo. Antes de entrar en los detalles de la historia, permítanme decirles gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias por tomarse su valioso tiempo para seguir la historia. Espero que tengan un día lleno de felicidad. ¿Podrían darme un me gusta, si quieren desearme lo mismo? Hola a todos. Soy Diego, tengo 38 años, soy ingeniero civil en Monterrey, Nuevo León. La historia que les cuento hoy sucedió durante el Día de Acción de Gracias hace 2 años. La noche en que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Mi familia es de 4 personas. Mi esposa, Mariana, de 36 años, trabaja como enfermera en el Hospital San José. Nuestro hijo mayor, Bruno, tiene 14 años. Esa edad en la que los auriculares están básicamente pegados a su cabeza y las puertas de su habitación se cierran más fuerte que la bóveda de un banco. Pregúntale cualquier cosa y es solo, sí, está bien, ya lo sé. A veces me pregunto si siquiera recuerda cómo me veo o si recuerda el sonido de mis golpes en su puerta cada noche. Pero Mateo, de 6 años, es completamente diferente. Cada vez que abro la puerta y entro después de un largo día, el sonido de sus pies corriendo por el suelo de madera y ese «papá está en casa», pueden borrar todo el agotamiento, sin importar lo malo que haya sido el día. Ese año, por primera vez en casi 2 años, toda nuestra familia fue a la casa de mis padres, Rogelio y Gloria Hernández, para la cena de Acción de Gracias. Durante 2 años, encontré cualquier excusa para evitarlo. Ocupado con proyectos, los niños estaban enfermos, el carro se descompuso, había mucho tráfico. Usé cualquier cosa que se me ocurriera. Pero ese año, mi mamá llamó, bajando la voz de una manera que me hizo entender. Esta vez no podía decir que no. La mañana que nos fuimos, Mateo se sentó en el asiento trasero agarrando esa tarjeta hecha a mano que había hecho con papel de colores. Pasó toda la semana cortando, pegando, coloreando, e incluso hizo que mamá le ayudara a escribir algunas palabras porque tenía miedo de que el abuelo no pudiera leer su letra. El olor a pegamento y crayolas todavía flotaba en el auto. A través del espejo retrovisor, vi sus ojos iluminarse cuando preguntó: «Papá, ¿crees que al abuelo le gustará mi regalo?» Mi corazón se contrajo después de esa pregunta. Forcé una sonrisa y dije: «Le va a encantar, campeón». Mirando a Mateo abrazando inocentemente esa tarjeta como si estuviera abrazando al mundo entero, no pude atreverme a decirle la verdad. La verdad sobre por qué nunca lo llevé a ver a su abuelo durante casi 2 años. En ese momento, conduciendo por la avenida Lázaro Cárdenas hacia San Pedro Garza García, miré hacia el asiento del pasajero. Mariana miraba por la ventana, en silencio. Ella estaba pensando lo mismo que yo. En la parte de atrás, Mateo seguía parloteando con Bruno sobre su tarjeta, sobre el pequeño lazo que pegó en la esquina, sobre el «Te amo abuelo» que mamá escribió para él. Bruno ocasionalmente gruñía, sí, solo para ser educado. Todavía con sus auriculares puestos. En ese momento, los recuerdos del primer día que conocimos a Mateo volvieron de golpe. Mateo es nuestro hijo adoptivo. Lo trajimos a casa hace casi 2 años cuando tenía solo 4 años y medio. Mariana es voluntaria en una organización que apoya a niños inmigrantes todos los fines de semana. Su trabajo de enfermería ya la agota completamente, pero Mariana es el tipo de persona que no puede quedarse quieta cuando sabe que alguien necesita ayuda. Una tarde de sábado, me llamó desde el centro. Su voz se quebraba y no podía formar oraciones. Me contó sobre este niño de 4 años sentado acurrucado en la esquina de la habitación, agarrando un oso de peluche desgastado como si fuera lo único que quedaba en el mundo.
El pequeño no hablaba, no miraba a nadie, solo mantenía la cabeza baja, mirando al suelo. Los padres biológicos de Mateo eran inmigrantes de Guatemala. Trabajaban como clasificadores de reciclaje en un centro de procesamiento en las afueras de Tijuana. 40 pesos la hora, 12 horas al día, turnándose para cuidar a su hijo. El sueño de una vida mejor a veces huele a basura y turnos nocturnos sin días libres. Entonces, una noche, ocurrió un accidente. Un montacargas perdió el control durante el turno de noche. El papá de Mateo murió en el acto. Su mamá resultó gravemente herida, pasó 3 semanas en el hospital y luego no sobrevivió debido a una infección. Mateo perdió tanto a su mamá como a su papá en menos de un mes. Tenía 4 años. Después de eso, Mateo entró en el sistema del DIF. 8 meses, 2 familias diferentes. Ambas lo devolvieron con la razón de que el niño es demasiado difícil de cuidar. No comía, no hablaba y gritaba todas las noches por pesadillas. 4 años de edad, ya rechazado 2 veces. Esa noche, Mariana se sentó a mi lado en el sofá, con los ojos rojos e hinchados, diciendo, no puedo dejar a ese bebé atrás. Mirando sus ojos, vi a un niño que había perdido toda la fe en este mundo. No podía darle la espalda. Fueron 6 meses de trámites legales, evaluaciones psicológicas, inspecciones de vivienda, entrevistas, papeles sobre documentos, y finalmente Mateo se convirtió en nuestro hijo. Pero esos primeros meses no fueron nada fáciles. Pasó casi un año antes de que Mateo nos llamara papá y mamá. Pasaron otros 6 meses antes de que sonriera por primera vez. Todavía recuerdo ese momento. Mateo estaba sentado jugando rompecabezas con Bruno, luego de repente estalló en carcajadas porque su hermano puso una pieza en el lugar equivocado. Esa risa clara resonó en la sala. Mariana y yo nos miramos, con los ojos llorosos. Y mirándolo sentado en el asiento trasero, emocionado por conocer al abuelo, no tuve el valor de decirle la verdad, que había alguien en esta familia que nunca lo aceptaría. Nunca. Esa persona era mi papá. Y es precisamente por eso que durante casi 2 años, encontré todas las formas de evitar que Mateo tuviera que conocerlo. Mi pequeña familia llegó a la casa de mis padres a las 5 de la tarde. La casa de 2 pisos en San Pedro estaba al final de una calle arbolada donde crecí durante 18 años, pero cada vez que volvía, siempre sentía que estaba entrando en la casa de un extraño. Mi papá salió por la puerta principal. Rogelio Hernández, de 67 años, de estructura alta, cabello gris cuidadosamente peinado, con la voz refinada de alguien que pasó toda una vida siendo escuchado. Se retiró de su puesto directivo en una compañía de petróleo y gas hace 5 años, pero no el tipo de jubilación donde te sientas a no hacer nada. Es el presidente del Consejo de la Fundación Puerto de Esperanza, una organización benéfica que apoya a niños huérfanos y opera en todo Nuevo León. En los últimos 12 años, esta organización ha ayudado a más de 2,000 niños en casas hogar. Justo en el medio de la sala, colgada en el lugar más prominente, había una foto de papá dándole la mano al gobernador de Nuevo León en la ceremonia de premios al voluntario destacado del estado. El periódico local una vez lo llamó el padre de los niños que nadie quiere. Pero esto es lo que la prensa no sabía. El día que llamé para decirle que íbamos a adoptar a Mateo, guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿quieres hacer caridad? Dona dinero, no traigas basura a casa. Esa fue también la primera vez que entendí que el amor de papá venía con condiciones. Y Mateo no era parte de esas condiciones. Pero mi mamá era diferente. Salió corriendo de la cocina tan pronto como nos vio. Una ama de casa de toda la vida con un rostro amable y ojos que siempre parecían estar disculpándose por alguien más. Abrazó a Mateo con fuerza, su voz temblorosa. Mi nieto está aquí. Te extrañé mucho. ¿Y mi papá? Se quedó allí mirando más allá de la cabeza de Mateo como si fuera un fantasma invisible. Mi hermano menor, Ricardo, también estaba allí con su esposa, Andrea, y sus 2 hijos. Ricardo trabaja como contador, y desde la infancia, ha sido el hijo que siempre supo precisamente lo que papá quería escuchar. Los 2 hijos de Ricardo son Tomás, de 10 años, y Sofía, de 7, los nietos de sangre que papá siempre presume con orgullo a sus amigos. La cena comenzó. Pavó,
puré de papas, salsa de arándanos. Todo completo como cada acción de gracias. Todos hablaban y reían, pero yo no podía tragar ni un solo bocado. Seguía mirando a Mateo. Él estaba sentado en silencio, ocasionalmente mirando hacia el abuelo como si estuviera esperando una mirada, una sonrisa, cualquier cosa. Bruno se sentó junto a su hermano, todavía con un audífono puesto. Pero lo vi mirar de reojo a Mateo un par de veces, luego volver a mirar su plato. Tal vez a los 14 años podía sentir que algo no estaba bien. Al final de la cena, después de horas de espera, Mateo finalmente caminó tímidamente hacia mi papá, sosteniendo su tarjeta hecha a mano con ambas manos, susurrando: «Abuelo, hice esto para ti. Trabajé en ello toda la semana». Mi papá miró la tarjeta, asintió una vez, luego la dejó en la mesa auxiliar justo al lado de una pila de servilletas usadas. Luego se giró para hablar con Ricardo como si Mateo no existiera. Vi la luz en los ojos de Mateo apagarse. Se quedó allí unos segundos mirando su tarjeta tirada entre la basura, luego caminó de regreso a su lugar, en silencio. No lloró. Simplemente bajó la cabeza debajo de la mesa. Mariana me apretó la mano con fuerza, agarrando fuerte como si estuviera diciendo: «Mantén la calma. Aguanta un poco más». La cena terminó. Me dije a mí mismo: solo un poco más y todo terminará. Pero entonces mi mamá se levantó, sacó su celular y dijo: «Tomemos una foto familiar. Tenemos que tener una cada año para publicarla en las redes sociales». Y fue entonces cuando todo colapsó. Cada año, mi mamá toma una foto familiar en Acción de Gracias y la cuelga a lo largo del pasillo del segundo piso. Para ella, es una prueba de que la familia Hernández todavía está unida. Para mí, había estado esperando que ese año Mateo pudiera estar en ese cuadro, ser reconocido como parte de este linaje familiar. Resulta que yo era más ingenuo que un niño de 6 años. Justo después de las palabras de mamá, mi papá se sentó en el sofá de piel en medio de la sala, se dio palmaditas en el regazo y habló con esa voz cálida que rara vez llegaba a escuchar. «¿Dónde están mis nietos? Vengan aquí con el abuelo». Tomás y Sofía gritaron de alegría y corrieron hacia él. Papá abrió los brazos para darles la bienvenida, besó a cada uno en la frente, radiante con el tipo de sonrisa que un abuelo tiene para sus nietos. Mateo estaba de pie junto a Mariana, sus ojos iluminándose cuando vio esa escena. Lo vi tragar saliva, luego miró sus manitas como si se preguntara si él también podría ser abrazado así. Y Bruno silenciosamente se quitó los audífonos y los guardó en el bolsillo de su chamarra. Por primera vez en toda la noche, estaba concentrado en lo que sucedía a su alrededor. Entonces Mateo soltó la mano de mamá, corrió hacia el hombre que todavía creía que era su abuelo. Con ambos brazos extendidos, sonriendo de oreja a oreja. «Abuelo, yo también. Abrázame también, abuelo». En ese momento, la sonrisa en el rostro de mi papá se desvaneció. Toda la sala pareció congelarse. Podía escuchar el reloj de pared haciendo tic-tac, el lavavajillas funcionando desde la cocina y mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Justo cuando Mateo estaba a punto de alcanzarlo, papá levantó la mano y lo empujó fuerte, gritando: «¡Quítate!». Mateo perdió el equilibrio, cayó sentado en el piso de duela, golpeándose la cabeza contra la pata de la mesa de centro. El golpe seco resonó con dureza. Se sentó allí tocándose la frente donde se estaba hinchando un chichón, con los ojos muy abiertos por la confusión, sin entender lo que acababa de suceder. Yo me quedé congelado. Mis pies se sentían clavados al suelo. Mi mente se quedó en blanco. Tomás y Sofía se acurrucaron en los brazos del abuelo, con caras confundidas. Andrea rápidamente sacó a los dos niños, abrazándolos como para protegerlos de lo que acababan de presenciar. Ricardo se quedó atónito, con la boca abierta, pero incapaz de decir nada. Mi mamá fue la primera en hablar. Dio un paso adelante, con la voz temblorosa, pero aún tratando de intervenir. Casi gritó: «¡Basta! Mateo es solo un niño». Papá se giró bruscamente, rugiéndole a mamá: «¡Cállate! No tienes derecho a interferir en esto». Mi mamá se detuvo como si la hubieran abofeteado. Vi sus manos apretar su delantal, sus nudillos blancos como el hueso. En toda su vida, nunca la había visto atreverse a discutir con papá ni una sola vez.
Y hoy no fue la excepción. Mariana corrió al lado de Mateo tan pronto como cayó, se arrodilló y lo abrazó, con voz llena de pánico. ¿Estás bien? Déjame ver. ¿Y yo? No pude quedarme quieto ni un segundo más. Di un paso adelante, con la garganta apretada por la amargura, miré directamente a la cara de papá y pregunté, ¿qué acabas de hacer? Papá me devolvió la mirada, sus ojos no se movieron ni un centímetro, con voz fría. Me estoy preparando para tomar una foto con mis nietos. ¿Hay algún problema? Tragué saliva con fuerza, traté de mantener mi voz firme y respondí, Mateo también es tu nieto. Mis palabras fueron como encender un barril de pólvora. Papá saltó, con la cara roja, dio un paso hacia mí, señaló directamente a Mateo y siseó entre dientes apretados, ese mocoso apestoso no tiene derecho a llamarme abuelo. ¿Me oyes? Mis oídos zumbaban. Me quedé allí, sin creer lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera responder, papá bajó la voz y continuó, cada palabra pesada como un martillazo. Déjame decirte algo, Diego. Puedo pararme frente a miles de niños huérfanos, hablar sobre el amor, repartir regalos, tomar fotos, salir en los periódicos y recibir premios. Pero eso es trabajo. Eso es una imagen. Pero en una foto de la familia Hernández, no aceptaré poner al hijo de un pepenador junto a mis nietos de sangre. Sentí el pecho como si alguien me hubiera golpeado. No por dolor, sino porque por primera vez en mi vida, vi la verdadera cara del hombre a quien había admirado durante 38 años. Mientras todavía estaba allí, aturdido por la verdad, Ricardo dio un paso adelante, le dio unas palmaditas en el hombro a papá, luego se giró hacia mí, con voz suave como si estuviera tratando de hacer las paces. Solo cálmate, hermano. Papá solo está siendo honesto. Tienes que entender a papá también. En este punto, me giré bruscamente para mirar a Ricardo, con la voz tensa. Tú calle. Dices una palabra más y juro que ya no te consideraré mi hermano. Ricardo retrocedió, con la cara pálida, tartamudeando, hermano, solo cálmate. En medio de la sala, estirada como una cuerda de guitarra, una pequeña voz se elevó desde los brazos de Mariana. Mateo levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados, temblando mientras preguntaba, «Mamá, ¿apesto?» Cada palabra se clavó directamente en mi pecho. Después de esa pregunta, Mariana lo abrazó fuerte, con las lágrimas fluyendo, ahogándose mientras decía, «Nunca, cariño. Eres perfecto tal como eres. Si alguien no puede ver eso, el problema es de ellos, no tuyo». Me quedé allí mirando todo y preguntándome qué había hecho mal al traerlo aquí. Pero lo que nunca podría haber esperado vino de Bruno, mi hijo mayor, el chico que usaba audífonos todo el día y mantenía su puerta cerrada. El chico que nunca se había abierto realmente a su hermano adoptivo. El chico que una vez me preguntó por qué teníamos que adoptar a otro niño cuando eso significaba dividir el amor a la mitad. Bruno se levantó antes de que yo pudiera siquiera reaccionar. Caminó silenciosamente y se paró entre el abuelo y Mateo. Por primera vez, vi a mi hijo de 14 años pararse tan derecho. Bruno miró directamente a los ojos de su abuelo, señaló la foto de él dándole la mano al gobernador en la pared, con voz extrañamente tranquila mientras decía, «Te paras a ir recibiendo premios por amar a los niños huérfanos. Sales en los periódicos hablando sobre el amor sin fronteras. Pero cuando un niño huérfano se para justo frente a ti en tu propia casa, corriendo para pedir un abrazo, lo empujas al suelo. ¿Sabes cómo llama la gente a eso? Llaman a eso ser un hipócrita». La cara de mi papá se puso roja, las venas se abultaron en su cuello. Pero por primera vez en su vida, lo vi incapaz de decir una palabra. Después de decirle sus verdades a mi papá en su cara, Bruno se dio la vuelta, se puso en cuclillas frente a Mateo, con la voz suavizándose mientras decía, «Tú eres mi hermanito. ¿Me oyes? Siento no haber sido bueno contigo todo este tiempo. Siento todas las veces que cerré mi puerta cuando querías jugar, pero a partir de ahora, no dejaré que nadie te haga daño nunca más. Nadie». Mateo miró a Bruno, con los labios temblando, y luego lo abrazó fuerte. Esa fue la primera vez en casi 2 años que los dos hermanos se abrazaban. Bruno, el hijo con el que pensé que había perdido la conexión por completo, ese día fue quien se levantó para proteger al hermano que una vez se negó a reconocer. En ese momento,
En medio de todo el caos y el dolor, sentí algo cálido expandiéndose en mi pecho. Al menos no había fallado completamente como padre. Pero mi papá no se detuvo. Caminó hacia la mesa auxiliar y recogió la tarjeta de Mateo. Mi papá miró la tarjeta por un segundo, luego la rompió por la mitad justo enfrente de todos. El sonido del papel rasgándose resonó en la sala silenciosa como huesos rompiéndose. Tiró los 2 pedazos de la tarjeta al suelo, rugiéndome. «Lárguense de mi casa, todos ustedes». «Ya no eres mi hijo. Diego, lárgate de aquí ahora mismo». Miré a papá, miré al hombre que solía decir a mis amigos que era la persona más amable de Nuevo León con orgullo. Luego respondí, con una voz tan calmada que me sorprendió incluso a mí. «Sigo siendo tu hijo, pero a partir de hoy elijo a mi familia». Después de esas palabras, levanté a Mateo. Mariana tomó mi mano y Bruno caminó cerca de nosotros. Nos dirigimos hacia la puerta. En la entrada, mi mamá estaba parada allí, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. No dijo nada. Simplemente agarró mi brazo, apretó suavemente por un segundo, y luego lo soltó. Sus ojos parecían querer decir mucho, pero sus labios permanecieron apretados. Toda su vida, había estado acostumbrada al silencio. Y ese día, todavía no pudo romper ese hábito. Caminamos hacia afuera, no miramos atrás. En el viaje en auto a casa, Mateo yacía en los brazos de Mariana, sollozando. Su pequeña voz resonaba en la oscuridad. «Mamá, ¿hice algo mal? ¿Por qué me odia?» Mariana no podía responder. Simplemente lo abrazó más fuerte, con lágrimas cayendo en el cabello de Mateo. Bruno se sentó en el asiento trasero, con una mano en el hombro de su hermano, en silencio todo el camino a casa. Y yo, conduje a través de la noche por la carretera, agarrando el volante con fuerza. Mi mente daba vueltas con miles de pensamientos. Pero una pregunta seguía girando: ¿qué debería hacer ahora? Esa noche, me quedé mirando el techo hasta la mañana. Mariana dormía a mi lado, respirando constantemente. Pero sabía que ella tampoco podía dormir. Ocasionalmente, el llanto de Mateo desde la habitación de al lado llegaba hasta nosotros. Luego el sonido de Bruno consolando a su hermano. 3 días después de la noche de Acción de Gracias, alrededor de la medianoche, recibí un mensaje de texto que cambió todo por completo. Durante esos 3 días, mi pequeña familia estaba como acurrucada en nuestro propio caparazón. Los chats grupales de la familia se quedaron en silencio. Nadie llamó. Nadie envió mensajes para ver cómo estábamos. Estábamos aislados de la familia extendida Hernández como si nunca hubiéramos existido. Pero dentro de nuestra pequeña casa en los suburbios de Monterrey, algo extraño estaba sucediendo. Bruno de repente se convirtió en el hermano mayor que siempre había esperado que fuera. Se sentaba a jugar rompecabezas con Mateo durante horas, le leía cuentos antes de dormir e incluso le dejaba tener el control remoto de la tele que solía proteger como un tesoro. Mariana y yo tratamos de mantener todo normal, viendo películas juntos, cocinando, platicando y riendo. Esa podría ser la mejor medicina que podíamos darle a nuestro hijo. Pero cada vez que veía el chichón aún marcado en la frente de Mateo, sabía que no podía permanecer en silencio para siempre. Entonces llegó el mensaje de Diana. Diana es mi prima, la hija de mi tía, y trabaja como maestra de primaria. Ella fue la única en la familia que recibió a Mateo con todo su corazón desde el primer día. Hace casi 2 años, cuando toda la familia todavía susurraba y chismeaba, ella fue quien corrió a abrazarlo y dijo: «Hola, corazón. Eres adorable». Su mensaje apareció en mi pantalla: «Diego, tengo un vídeo. En Acción de Gracias, vi que trajiste a Mateo por primera vez en tanto tiempo. Pensé que este sería un momento memorable, así que lo grabé en secreto como un recuerdo para él. Planeaba enviártelo después de la cena como una sorpresa, pero entonces sucedió todo. No sé qué hacer. Lo vi de nuevo y me tiemblan las manos. ¿Quieres que lo borre?». Me quedé allí atónito. No tenía idea de que Diana había estado grabando. Nadie lo sabía. Unos segundos después de que envié un mensaje pidiendo el vídeo, me llegó. Esa noche, cuando toda la familia estaba dormida,
Me senté solo en mi despacho y abrí el vídeo para verlo. En la pantalla, apareció toda la escena de la noche de Acción de Gracias desde un ángulo distante. Los clips cortos de vídeo fueron editados juntos como un documental, evidencia irrefutable. Lo vi durante 2 horas seguidas. El coraje inicial se había enfriado hacía mucho tiempo. 3 días fueron suficientes para que el fuego se apagara. Solo quedaba el vacío y una pregunta que seguía girando en mi cabeza sin parar: ¿cuántos niños huérfanos allá afuera están poniendo su confianza en mi papá? ¿Cuántos niños reciben regalos de él cada Navidad? Mírenlo con ojos de admiración creyendo que realmente los ama. ¿Cuántos donantes están soltando dinero en su organización porque piensan que proviene de un corazón de oro? En solo unos minutos, decidí publicar ese vídeo en las redes sociales. No estaba publicando por venganza. Publiqué porque no podía dejar que el engaño continuara, porque no podía dejar que mi hijo creciera en un mundo donde los adultos pueden insultar a los niños y luego alejarse tranquilamente. Escribí una publicación para acompañar el vídeo, presenté quién era mi papá, qué posición ocupaba y qué premios había recibido. Presenté a Mateo como mi hijo adoptivo y expliqué su historia. Y dije claramente: creo que la gente merece saber la verdad sobre aquellos en quienes depositan su confianza. Al final de la publicación, agregué una línea: y quiero que mis hijos sepan que nunca dejaré que nadie los insulte sin consecuencias. Presioné el botón de publicar a las 10:47 de la noche, apagué las luces y me acosté junto a Mariana. No había vuelta atrás ahora, y no quería volver atrás. La mañana después de que se publicó el vídeo, mi celular seguía vibrando sin parar. Docenas de llamadas perdidas de papá. No contesté. Luego llegaron mensajes de texto inundando, cada uno con un tono diferente. De amenazar a suplicar, luego de vuelta a amenazar. Al mediodía, llamó un número desconocido, el abogado de papá. Su voz era fría y profesional. Mi cliente exige que baje el vídeo inmediatamente. Si no, lo demandaremos por difamación y daño moral. Al escuchar las amenazas del abogado, respondí con una voz tan tranquila que me sorprendió incluso a mí. Adelante, demanden. Tengo evidencia de que su cliente causó lesiones a su propio nieto. El moretón en la frente de mi hijo todavía está allí. Fotografié todo. El otro extremo se quedó en silencio por unos segundos antes de colgar. No bajé el vídeo y se siguió compartiendo, 3 millones de reproducciones en solo unos días. El hashtag Hipócrita Hernández apareció en todas partes. Los noticieros locales lo retomaron. La gente desenterró sus viejos discursos sobre el amor sin fronteras, los puso junto a su cita: eso es trabajo, eso es una imagen. El contraste era demasiado claro. Nadie podía poner excusas. Pero las consecuencias no solo recayeron sobre mi papá. Una semana después, el DIF, Desarrollo Integral de la Familia, abrió una investigación sobre nuestra familia. Necesitaban verificar si Mateo estaba viviendo en un ambiente seguro, si mi publicación del vídeo le estaba causando daño psicológico. Las siguientes semanas fueron los días más estresantes de mi vida. Entrevistas, evaluaciones psicológicas, trabajadoras sociales viniendo a la casa. Mariana y yo nos quedábamos despiertos todas las noches tomados de la mano en la oscuridad, aterrorizados de que pudiéramos perder la custodia de nuestro hijo. En medio de todo esto, Mariana hizo algo que me sorprendió. Llamó a mi papá por primera vez. Me senté a su lado, escuchando a mi esposa hablar con una voz tranquila pero dura como el acero. Puedes demandar, pero lucharemos hasta el final. Y no podrás ganar contra la verdad. Y fue entonces cuando la vida de mi papá comenzó a desmoronarse pieza por pieza. El Consejo de la Fundación Puerto de Esperanza celebró una reunión de emergencia y exigió su renuncia inmediata. 12 años de construir una imagen se esfumaron en pocas semanas. Los donantes se retiraron. Las casas hogar enviaron cartas rechazando sus futuras apariciones. La oficina del gobernador de Nuevo León emitió un comunicado diciendo que estaban extremadamente decepcionados. Mi mamá también cambió. Hizo algo que nunca se había atrevido a hacer en toda su vida. Se mudó a una recámara separada. Sin decirle nada a papá, movió silenciosamente sus cosas a la sala de estar de abajo. Esa fue la única forma que conocía de rebelarse después de 40 años de vivir a la sombra de su esposo.
Ricardo se distanció de mí al principio. Mi hermano menor no quería verse implicado. No quería que la gente lo señalara con el dedo. En un raro mensaje de texto, escribió solo una línea: destruiste esta familia. Leí ese mensaje, con el pecho doliéndome, pero no respondí. ¿Cómo podría entender lo que habíamos tenido que soportar? Entonces, un mes después, Ricardo llamó a medianoche. La voz de mi hermano temblaba como si estuviera tratando de contener algo. Me dijo: hermano, esta noche en la cena, Tomás tiró su agua. Le grité: ¿por qué eres tan torpe? Mira a tu hermana. ¿Sofía hace eso alguna vez? En el momento en que terminé de decir eso, de repente me detuve. Me di cuenta de que acababa de decir exactamente lo que papá solía decir. Al escuchar las palabras de mi hermano, me quedé en silencio, esperando. Unos segundos después, Ricardo continuó, con la voz quebrándose. Tal vez destruiste la imagen de papá, pero también me salvaste de convertirme en él sin siquiera saberlo. Esa noche, después de colgar, me senté solo en la oscuridad durante mucho tiempo. Me agradecí a mí mismo por romper el límite invisible que nuestra familia había construido durante tantos años. El límite entre la familia de sangre y los de fuera. Tal vez esa fue la consecuencia de permanecer en silencio demasiado tiempo frente a las cosas incorrectas hasta que eso se volvió normal. Después de todas las consecuencias, mi papá finalmente retrocedió en sus amenazas. La investigación del DIF terminó 2 meses después. Confirmaron que Mateo vivía en un ambiente seguro y amoroso. No me arrepiento de mi decisión, pero tampoco estaba feliz. La gente me preguntaba si estaba satisfecho al ver caer a papá. No, solo me sentía vacío, como una casa después de un huracán. Todavía en pie, pero habiendo perdido algo que nunca podría recuperarse. Pasaron 6 meses y no hablé con papá ni una vez. Pensé que todo había terminado allí. Pensé que viviría con amargura y culpa por el resto de su vida. Pero entonces, una noche de verano de ese año, mi mamá llamó. Su voz sonaba diferente. Me contó algo que nunca hubiera esperado. Mi mamá me dijo por teléfono: después de retirar la demanda y perderlo todo, papá condujo solo hasta la casa hogar Santa María. Allí, conoció a una niña huérfana llamada Lilia. Mamá no me contó los detalles de lo que se dijeron. Solo dijo que cuando papá llegó a casa después de estar fuera por muchos días, se sentó en su sillón y lloró. Por primera vez en los 40 años que ella había vivido con él, lo vio llorar. A partir de ese día, papá comenzó a ir a terapia. Por primera vez en su vida, se sentó cara a cara con un extraño y habló sobre sí mismo, sobre su infancia con un padre frío, sobre la presión de tener éxito, de ser perfecto, de mantener una imagen, sobre cómo había convertido el amor en una herramienta en lugar de algo real. Un año después de esa noche de acción de gracias, recibí una carta manuscrita de papá, enviada por correo. No pidió perdón. Simplemente escribió: estaba equivocado. Completamente equivocado. No merezco tu perdón. Quiero que sepas que he visto quién soy realmente y estoy tratando de cambiar. Junto con la carta había un anuncio. Papá había establecido una nueva organización benéfica llamada Fundación Mateo usando la mitad de sus activos, alrededor de 45 millones de pesos, para apoyar a niños huérfanos e inmigrantes en Nuevo León. No para comprar el perdón, sino como un reconocimiento público de que el niño al que una vez insultó merecía ser honrado. ¿Y qué fue lo que más me sorprendió? Papá escribió que había comenzado el proceso de adopción de Lilia, la niña que había conocido en la casa hogar esa noche. Escribió: no sé si merezco ser padre de nuevo, pero quiero intentarlo. Esta vez un amor de verdad. Sin fingir. Al final de la carta, papá escribió: si algún día tú y Mateo están listos, me gustaría vernos, no para pedir perdón, para disculparme directamente con él. Pero si nunca quieren verme, lo entiendo. ¿Esperaré? Terminé de leer la carta y me senté solo en mi despacho durante mucho tiempo. Luego, esa noche, llamé a Mateo y le pregunté: campeón, el abuelo quiere conocerte para disculparse. ¿Quieres verlo? Mateo se quedó callado, mirando sus manitas, luego levantó la vista y dijo algo que me hizo llorar. Dijo: quiero verlo, papá, porque si realmente lo siente,
quiero que sepa que ya lo perdoné. Mi maestra dice que perdonar no se trata de hacer que la otra persona sea menos culpable. Perdonar es para sentirte más ligero tú mismo. Tan pronto como terminó de decir eso, me di cuenta de que también fue cuando se construyó un nuevo límite, pero con amor. Nos reunimos con papá en un pequeño parque cerca de nuestra casa. Vino solo, mucho más viejo, caminando lentamente hacia nosotros. Cuando vio a Mateo, papá se detuvo. Luego se arrodilló justo en medio del parque, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, con voz temblorosa mientras le decía a su nieto: «Lo siento. Lo siento mucho. Estaba equivocado. No merezco que me llames abuelo». Mateo lo miró durante mucho tiempo como si lo estuviera considerando, luego extendió sus pequeños brazos y dijo: «Abrázame». Papá vaciló después de la petición de Mateo. Él agregó, con su voz clara: «Abrázame. Esta vez no me caeré». Después de esas palabras, mi papá abrazó a Mateo, sollozando. Por primera vez en su vida, abrazó al nieto que una vez había empujado. Han pasado 2 años desde esa noche de Acción de Gracias. Muchas cosas han cambiado. Papá nos visita una vez al mes, y no viene solo. Lilia, la niña que conoció en la casa hogar, es ahora su hija adoptiva. El papeleo se completó hace 6 meses. Fue también entonces cuando me contó sobre Lilia. Sobre la niña que se acercó para ayudarlo a levantarse cuando colapsó llorando en la puerta del orfanato esa noche. Sobre la niña que tenía ojos iguales a los suyos cuando era niño, sola y anhelando ser amada. Sobre la niña que le preguntó qué significaba un abrazo, como un recordatorio. Sobre el tormento cuando volvió a ver el vídeo de Acción de Gracias, viendo sus propias manos empujar a Mateo al suelo. Mientras contaba esa historia, me sentí vacío por dentro. Un hombre de 70 años, alguien que había pasado toda su vida construyendo una imagen, finalmente fue derribado por los niños a los que una vez había menospreciado más. Mariana se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano mientras escuchaba la historia de papá. Ella fue quien luchó a mi lado de principio a fin. Desde esa noche de Acción de Gracias, a través de los días de investigación, a través de los momentos en que quise rendirme, ella nunca se fue. Lilia y Mateo son ahora mejores amigos inseparables. Tal vez porque tienen la misma edad. Quizás porque han pasado por pérdidas que nunca podríamos entender completamente. Bruno se convirtió en un hermano mayor muy diferente. Con 16 años, alto y maduro, se está convirtiendo en un modelo a seguir para todos sus hermanos. Ricardo y su familia vinieron también. Mi hermano ha cambiado mucho desde esa llamada telefónica de medianoche ese año. Tomás y Sofía juegan con Mateo y Lilia. No más límites entre nietos de sangre y nietos adoptados. Andrea, la esposa de Ricardo, incluso trajo el pastel de manzana que más le gusta a Mateo. Mi mamá estaba parada en la esquina del jardín, mirando a toda la familia junta, con lágrimas en los ojos. 40 años de silencio. Ahora finalmente pudo ver a su familia verdaderamente unida. La semana pasada, celebramos la fiesta del 9º cumpleaños de Mateo. Sin gran celebración, solo pastel, velitas y seres queridos. Cuando llegó el momento de la foto familiar, Mateo corrió a agarrar la mano de mi papá y dijo: «Abuelo, ven a tomarte la foto». Papá vaciló. ¿Puedo estar en ella? Mateo sacudió la cabeza y le dijo: «Eres mi abuelo. ¿Cómo puedes quedarte afuera?» Luego se giró para jalar a Lilia. «Lilia, vente tú también. Ella es mi mejor amiga». Tomamos una foto familiar. Esta vez, Mateo y Lilia estaban en el medio siendo abrazados por el abuelo. Mariana estaba parada a mi lado y Bruno estaba detrás de sus hermanos pequeños, Ricardo, Andrea, Tomás y Sofía estaban a nuestro lado. Mi mamá estaba parada junto a papá. Nadie fue excluido. Me quedé allí mirándolo abrazar a sus nietos. Lágrimas escocían mis ojos. Lo hicimos de nuevo. Una frase simple de un niño de 10 años, pero que contiene el tipo de perdón que muchos adultos no pueden lograr en toda una vida. Si mi historia puede ayudar a alguien, quiero compartir 3 cosas. Primero, protejan a sus hijos de toda discriminación, incluso de su propia familia. Segundo,
quedarse callado ante la injusticia te hace cómplice. A veces hablar es necesario, incluso si puedes perder mucho. Tercero, el perdón es para aligerar tu propio corazón. Pero la persona perdonada debe demostrar que es digna a través de acciones, no solo palabras. Ese es el final de mi historia. Antes de terminar, tengo una pregunta que quiero hacerles. Si fueran yo, ¿habrían publicado ese vídeo? ¿Habrían perdonado a su padre? Por favor, siéntanse libres de dejar su elección en los comentarios debajo de la historia. Si la historia tocó su corazón, por favor denle me gusta y suscríbanse para apoyarme compartiendo más historias reales de la vida. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi historia hoy. Espero verlos la próxima vez.